No, guarden los aplausos para el final, sobre todo porque se quedarán tranquilos, porque ya habré terminado. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Dices que 45 minutos va a ser demasiado para estos pobres hombres y mujeres que me están escuchando, porque son las 9:10, las 10:10 en la península, una hora muy poco cristiana para estar en una ponencia. Y como dice el maestro Marchena, toda persona que asiste a un congreso, a una ponencia, a unos cursos, tiene un doble derecho. Además, derecho inalienable inalienable e intransmisible, que es, primero, el derecho de deserción. Como todos ustedes están aquí, ninguno ha desertado, ¿vale? Una vez que no se ha desertado, se tiene el derecho de desconexión. Es decir, no prestar atención, pero claro, tiene que ser una desconexión activa. Vale. A mí me lo vas a poner lejos, entonces no va a haber nada, esto va a ser un desastre, pero bien. Estamos en el derecho de desconexión. Yo voy a ir mirando a la gente, entonces cuando yo miro tienen que hacer así, porque si no... Pero bueno, son derechos inalienables e intransmisibles. Para su desgracia y sobre todo para la mía, yo no soy el maestro Marchena, pero bueno, voy a intentar, en la medida de lo posible, ilustrarles un poco, o mejor aún, ilustraros, porque casi todos sois más jóvenes que yo, entonces me permito el lujo de tutearos, sobre el delito contra la ordenación del territorio. Con carácter previo, un poco de curiosidad canaria. Si alguien ha mirado hacia el este hoy, habrá visto un territorio. Pues miren, esa es la isla de San Borondón. La antigua isla de San Borondón, que la gente buscaba y de coño, si no está. Claro, es que no es San Borondón, es Fuerteventura. Y claro, si vemos Fuerteventura desde Gran Canaria es que va a caer la del pulpo. O sea, que si ha llovido, va a llover mucho más todavía. Y ya me he comido 5 minutos, con lo que vamos muy bien de tiempo. Los delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, el bien jurídico protegido, como nos dice la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de marzo... Perdón, voy a pasar esto. Sí, también otra cosa. Nosotros los funcionarios, que tengo todo el tiempo del mundo porque soy funcionario, entonces me puedo quedar a cualquier tipo de debate, somos algo expertos en derecho, pero muy torpes en materia informática. Entonces me mandaron la plantilla para el PowerPoint y lo primero que hice fue cargármela. Entonces ya ven que en esta primera no sale un panel de abejas que está muy bonito y pongo ahí una tontería que es Al Gore, la naturaleza nos lo hará pagar. Y digo que es una tontería porque, claro, me resulta absurdo que el que fue vicepresidente del gobierno más contaminante del mundo después del de China, ahora sea un valedor del medio ambiente. Es como si los exfumadores, que yo soy exfumador, que luego nos volvemos siempre contrarios al humo y todas estas cosas. Pero bueno, pues algo está en ese tono. Dicho la tontería, ya empezamos. Bien jurídico protegido, sentencia de 28 de marzo del Tribunal Supremo de 2006, que dice que el bien jurídico protegido no es la ordenación del territorio como un valor material, sino la ordenación del territorio en sentido constitucional, es decir, la utilización racional del suelo orientada a los intereses generales. Estos son los intereses difusos, es decir, por lo cual los sujetos pasivos de este delito seremos todos. Todos tenemos especial interés en que el territorio tenga una buena ordenación, tenga unos recursos adecuados. De hecho, la Carta Europea de Ordenación del Territorio define el mismo como expresión espacial de la política económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad. En el derecho español, esta ordenación del territorio, este derecho, viene en el artículo 47, que dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir su especulación. En este ámbito de la ordenación del territorio y de la ordenación del suelo, contamos con la legislación estatal, la Ley 7/2015 de 30 de octubre, pero ya el Tribunal Constitucional dijo que la legislación básica corresponde al Estado, pero la legislación de desarrollo corresponde a las comunidades autónomas. Y en Canarias contamos con una reciente ley, la 41/2007, de 13 de julio, que no me puedo resistir a comentar el artículo 4. El artículo 4 está muy bien porque dice que la ordenación del suelo en Canarias se regirá o atenderá a la solidaridad intergeneracional. Muy bien, muy bonito. Inter es un prefijo muy estúpido, la verdad. Pero yo cuando era pequeño jugaba con mis compañeros y ahora mi hija se interrelaciona con sus compañeros. Vale. Segundo, el interés general. Evidentemente, el interés general, cómo no va a regir en el suelo. Y tercero, y aquí viene la tontería por la banalidad del término, la igualdad de género. Con todo el respeto hacia el legislador, no vamos a banalizar la igualdad de género, no vamos a incluir la igualdad de género en todo porque es demasiado importante y sí que es un requisito básico del interés general esta igualdad de género. Pero no la utilicemos para todo, por favor. No hagamos estupideces. Dicho esto, y luego ya podrán criticarme lo que quieran, pero tenía que decirlo. Bueno, vamos a los tipos penales. Dos artículos, 319 y 320. El primero, el delito urbanístico propiamente dicho, que castiga a quienes llevaran a cabo quienes en su condición de promotores, constructores o técnicos directores
realicen la actuación típica, es decir, urbanización, construcción o edificación, que esta construcción, edificación, no sea autorizable y que tenga lugar en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan una especial protección. Este es el tipo agravado, y el punto 2 es cuando se lleva a cabo en suelo no urbanizable común. Suelo no urbanizable, que es un concepto que ya no existe, podemos definirlo en Canarias como el suelo rústico y a nivel nacional como el suelo rural. Y a su vez el artículo 320 castiga la prevaricación urbanística, con 3 tipos: el realizar a sabiendas un informe contrario a derecho, la omisión de la inspección, o realizar o dictar a sabiendas de su injusticia un acto administrativo concediendo alguna licencia, sea de primera ocupación, sea de edificación o cualquier tipo. Hace poco, la semana pasada, nosotros confirmamos la sección sexta de la audiencia, confirmamos un delito de prevaricación urbanística a un alcalde de Fuerteventura, que se había concedido licencia de edificación para construir 4 naves. Se solicita la licencia de primera ocupación sin solicitar la urbanización, la recepción de la urbanización, y el alcalde deniega la recepción de la urbanización, pero concede la licencia de primera ocupación, sin darse cuenta, un pequeño matiz, de que había informe técnico desfavorable, había informe jurídico desfavorable, y que las 4 naves que se habían autorizado se convirtieron en 20. Pero bueno, para el caso se le condena y luego recurre. Sí que es espectacular, pero ¿cómo vas a recurrir? Se había concedido para 4 y das 20. Pero ¿cómo recurres si tienes 2 informes jurídicos que te dicen que no, 2 informes técnicos que te dicen que no? Y luego contaba con un informe jurídico que le decía que sí, pero decía, hombre, es que yo creo que se puede, decía el informe jurídico. Dice el alcalde, como este dice que cree que se puede, pues yo digo que se puede. 9 años de inhabilitación. Contamos también con 3 disposiciones comunes para los delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente, que son los artículos 338, 339 y 340. El 338 establece una agravante específica cuando afectare, porque el término afectar es muy importante, como luego veremos, porque hay 3 sentencias del Tribunal Supremo que impiden esta agravación. Cuando afectara en espacio natural protegido, el 339, que dice que se repondrá siempre a costa del ejecutor de la obra la realidad física alterada, y el 340, que establece la posibilidad de rebajar la pena en 1 grado si voluntariamente se repusiera. Tenemos un problema con estos artículos. Esto ya pasamos. Todo esto luego se lo voy a contar también esa sentencia. La norma penal en blanco. Nosotros nos remitimos en esta materia, el artículo 319, sobre todo el 319, a normas administrativas. ¿Cuál es el problema de las normas administrativas? En primer lugar, que nosotros, la verdad, que los jueces de lo penal, la norma administrativa suele ser bastante compleja. No establece con claridad o quiere establecer con demasiado detalle las definiciones. Por ejemplo, en Canarias contamos con 13 categorías distintas de suelo rústico. Está bien. ¿Perdón? 13 categorías. Aparte de que 13, podría haber puesto 14 o 12, no, pero 13, porque a mí no me gusta ese número. Pero bien, en cualquier caso, es demasiada delimitación o demasiado a intentar abarcar para el juez de lo penal. A nosotros los jueces de lo penal nos gusta. El que matare a alguien será sancionado con la pena de prisión de 10 a 15 años. El que matare si fuera de noche a las 12 de la noche, habiéndose tomado 3 copas, es demasiado para nosotros. Pronto vamos a lo que vamos. Ni por la norma penal en blanco, en cualquier caso, siempre se permite, como nos dice la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2019, en cualquier caso, que tiene que ser un reenvío. Perdón, porque es que no veo. Esto no me vale. Me he pasado mucho. Perdón, vean, soy bastante torpe para estas cosas. Es que lo estaba haciendo al revés. Además tengo gafas de lejos, gafas de cerca, entonces ahora no veo nada. 45 minutos dijiste, ¿no? Vale. En 45 minutos yo les prometo que voy a encontrar esta sentencia del Supremo. ¿O no? Bueno, yo luego se lo mando. No se preocupen. Sí, que no me he olvidado. Luego, la organización me ha pedido permiso para que les ceda la ponencia. Yo, si me dan un precio justo, evidentemente se la voy a ceder. ¿Esto se paga o no? No. Bueno, la cederé gratis. Estoy, claro. Bueno, entonces con eso estoy sobrado.
Bueno, a lo que iba, la norma penal en blanco. Podemos remitirnos a las normas administrativas, como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2019, siempre que el reenvío sea expreso, siempre que la norma penal, además de señalar la pena, establezca la conducta, y siempre que se satisfaga lo que decía antes, la exigencia de certeza. El que construyere será sancionado. Del mismo modo, nos dice la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2019 que el órgano penal extiende su jurisdicción a efectos meramente de represión a normas, al examen y, en su caso, la posible aplicación de normas administrativas. Ahora bien, este reenvío normativo, esta supuesta norma penal en blanco, no significa que toda construcción que invada el ámbito administrativo sea necesariamente tenga su reflejo en penal, como lo dice la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña de 26 de noviembre de 2018, que dice que la conservación del suelo no pueda suponer que cualquier alteración del mismo se traduzca de forma necesaria en conducta delictiva. No toda infracción urbanística comporta una infracción penal, máxime cuando nos encontramos ante una norma en blanco que precisa su integración a través de la legalidad pertinente. O en el mismo sentido, la Audiencia Provincial de Cáceres, 18 de octubre de 2018, podrían admitirse como excepciones las mínimas extralimitaciones o leves excesos respecto a la autorización administrativa. Y igualmente la Audiencia Provincial de Burgos, de 28 de junio de 2016, o nosotros, la sección sexta, de 9 de febrero de 2012, yo es que tengo que poner alguna sentencia mía porque este hombre sabe de algo. Claro, el problema que tenemos nosotros en sede de apelación, estos delitos se juegan en el juzgado de lo penal, entonces los juzgados de lo penal van a conocer más el ámbito de la conducta en sí, porque nosotros en sede de apelación nos tenemos que limitar a revisar lo que dice el juez, no tenemos que revisar todo. De hecho, el Tribunal Supremo dice, aunque tenga capacidad para revisarlo todo, tiene sus limitaciones en la sede de apelación. Por ejemplo, si se basa la condena en prueba personal exclusivamente, nosotros no podemos revisar esa prueba personal. Bueno, pues nosotros dijimos en su momento, en el 2012, que la exigencia de que las conductas atentatorias contra el bien jurídico tengan la entidad suficiente para justificar la aplicación del tipo penal. Mira, estoy casi en el sitio. El error. Aquí está muy bien. El error. El error aparece definido en el artículo 14 del Código Penal como una causa de exclusión bien de la culpabilidad, bien de exclusión de la antijuricidad. Nos dice el artículo 14 que el error invencible sobre los elementos del tipo dará lugar a la absolución, el error vencible dará lugar a la punición del delito en su caso, de la conducta en su caso, como imprudente. El artículo 14.2 nos dice que el error de invencible sobre alguna circunstancia agravante impedirá su aplicación, y el número 3, el 14.3, que es el error de prohibición, dice que si el error fuese invencible sobre la sobre el castigo de la conducta dará lugar a la absolución, o si fuese invencible sobre la existencia de causa de justificación, dará lugar a la rebaja de la pena en 1 o 2 grados. Pues bien, en este caso, en muchas ocasiones se acude al tema del error diciendo que yo no sabía que esto era no urbanizable, que yo no sabía que había que pedir licencia, que yo no sabía. Bueno, pues ante ese que yo no sabía, nos dice la Audiencia Provincial de Jaén, en la sentencia 31 de octubre de 2018, que el análisis debe efectuarse sobre el caso concreto, con particular atención a la naturaleza del delito que se afirma cometido, que es, añadiendo que es de común conocimiento que la realización de una construcción y edificación conlleva la petición de una licencia administrativa y que las más elementales precauciones obliga a cerciorarse de la realidad de la obra. En este caso, este muchacho dijo, pues yo pasé por el ayuntamiento, como no me contestaban, pues empecé a construir. Y dice la audiencia, mira, campeón, tú empezaste a construir porque sabías que el ayuntamiento no te iba a dar la licencia porque ese suelo no es urbanizable. Esto es parecido a lo que me pasó a mí estando en el juzgado de lo penal sobre un alcalde de Lanzarote. Llegamos a juicio, estaba acusado de prevaricación y el tío dice, pasó Andrés por el ayuntamiento y le dije, sí, Andresito, como te conozco, vete haciendo la obra. Claro, estábamos nosotros que no cabíamos en sí de gozo. El fiscal que luego va a venir, que era Javier Ródenas, y yo, es que nos olían las manos a sangre, pero de palabra. Y el tío, sí, ¿por qué no? Y pues, yo veo cara rara, y pues la cara que tenía yo, o sea, es espectacular el pollo. Le condené y recurrió la sentencia, con 2. Evidentemente la audiencia le condenó. También con respecto al error, nos dice la Audiencia Provincial de Valencia de... Yo no veo aquello. Esta era. La Audiencia Provincial de Valencia, de 2 de octubre de 2018,
Otro campeón que no sabía que el suelo era no urbanizable y no solicitó la licencia. Dice, claro, no solicitó la licencia que hubiera desvelado sus propósitos a la Administración, cuando es de común conocimiento que la edificación en una parcela precisa la obtención de la correspondiente licencia del Ayuntamiento. La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2017 dice también que es de común, viene a decir lo mismo, que es de común conocimiento la necesidad. Ahora, puede ocurrir también que lo que se llama la diarrea administrativa del lugar, a que cuando nosotros vayamos a juzgar no sepamos exactamente qué es lo que ocurre, no sepamos exactamente si ese suelo está o no protegido. Ese es el supuesto de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que está ahí, de 29 de octubre de 2018, se refiere a una construcción realizada en una zona de Chinchón que en su momento tenía el carácter de zona especialmente protegida, pero cuando se modificó la legislación administrativa en Madrid, que es cuando empezó a ejecutar esta persona, que fue inicialmente condenada, resultó que el calificativo de especialmente se había eliminado. Entonces eso se ponía zona protegida. Entonces los jueces somos bastante pejigueros en los términos y si el Código Penal nos dice zona especialmente protegida, nos quedamos con especialmente protegida. Si nos dice zona protegida, no podemos aplicar el artículo 319.1, porque el 319.1 es para zonas protegidas. Entonces podríamos aplicar el 319.2, que es suelo no urbanizable. Pero tampoco en este caso se podría aplicar el 319.2, porque hay otra cosa, es un principio general del derecho que a nosotros nos afecta bastante, que es el principio acusatorio. Si a mí me acusan por el 319.1, es decir, si yo voy a defenderme de construir en un espacio especialmente protegido, luego no me pueden cambiar la tipificación. Es decir, no, te acusaba de eso, pero ahora te voy a condenar porque construiste en espacio no urbanizable. No, eso el principio acusatorio nos lo impide. Pues este es el supuesto que ocurre en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, como también ocurre en la sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, que se refiere a construcción en una zona marítimo-terrestre, en la zona de Carballino, me parece que era, o de una localidad de allí, y ocurre lo mismo. Entonces se modifica la ley litoral gallega y la conducta que en principio estaría encuadrada en el artículo 10 de esa ley del litoral pasa a ser la del artículo 11. El artículo 10 deja de ser especialmente protegido y el artículo 11 sí que lo declara especialmente protegido, pero se basaba en una infracción del artículo 10, que lo digo al artículo 319, bueno, sé que me estoy liando un poco, pero en cualquier caso el problema es este, el problema es la terminología. Nosotros no podemos, si no está especialmente protegido, no podemos aplicar la ley penal. Me voy a adelantar un poquitín, pero es con respecto al artículo 338, que existen muchas sentencias del Tribunal Supremo, yo menciono 3, pero cuando dice, cuando afecte a un espacio natural protegido, quiere decir no solo que afecte, que se ejecute en el espacio natural protegido, sino que de alguna manera lo menoscabe, lo minusvalore, lo dañe. El simple hecho de construir un espacio natural protegido, según dice el Tribunal Supremo, o sea, no es cosa mía, no dará lugar a la aplicación del tipo grabado. La prescripción. Evidentemente, una obra no se ejecuta en un momento, no se ejecuta de hoy para mañana. Lleva un proceso, un largo proceso. Por este caso, lo que dice la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 19 de diciembre de 2018, dice que el plazo de prescripción habrá de empezar a correr desde el momento de la culminación de las obras, no desde el momento que yo las inicie. Y en este caso, efectivamente, se establece la Audiencia Provincial de Pontevedra, no había transcurrido el tiempo. Me falta ya el sujeto pasivo. Bueno, el sujeto pasivo, como dije antes, somos todos. Sujeto activo. Sujeto activo nos dice el Código Penal constructor, promotor o técnico. Ya se ha superado aquello supuesto que decía, como es el particular el que ejecuta la obra, no va a ser condenado. No, no, no. El promotor puede ser cualquier persona. De hecho, dice, se entiende como promotor toda persona física o jurídica, pública o privada, que con recursos propios o ajenos ejecute una obra, sea profesional o no, sirviéndose de los técnicos precisos a los que retribuye. El artículo 2.4j de la Ley Canaria, de la Ley 41/2007, lo define como persona física o jurídica que impulsa la actuación territorial o urbanística mediante la realización de las diligencias precisas para ello. Tendrá el mismo carácter a todos los efectos cuando el objeto de la actuación sea para uso propio, incluso identificándose con la persona titular. La verdad es que estoy jaleo de gafas. Perdón, veo. Ah, qué bien. Claro, pero ahora para ver esto, que esta no me sirve. Por Dios. No se hagan mayores, de verdad. Es horroroso.
Encima es que estas se me caen. Bueno, perdón. El artículo 9 de la Ley de Redacción de la Edificación define al promotor, será considerado promotor cualquier persona física o jurídica, privada o pública, que individual o colectivamente decide, impulse, programa y financia con recursos propios o ajenos las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, y a quien corresponde, según el artículo 9.2c de la misma ley, gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas. Cambio de gafas. Vale. Perdón. Promotor. Se me ha pedido el constructor. ¿O está ahí? No. Yo vuelvo a prometer que voy a encontrar al constructor. Ah, aquí está mi amigo el constructor. Bien, el constructor, según el artículo 10 de la Ordenación de la Edificación, es el agente que asume contractualmente ante el promotor el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales propios o ajenos las obras o parte de las mismas con sujeción al precio y al contrato, al que se le exige tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como constructor. Luego, evidentemente, el promotor no tiene que ser una persona técnica en la materia, tiene que ser una persona profesional. Sí, evidentemente, el constructor, y sí lo serán también el director de la obra y el director de la ejecución de la obra. Y así el primero, según la Ley de Ordenación de la Edificación, es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra, en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, y el director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción. En estos supuestos de delitos contra la ordenación del territorio, vuelvo a cambiar las gafas, que por otro lado son bastante bonitas y me quedan bien, ¿no? El otro día me dijo mi hija, papá, estás mucho mejor sin gafas. Claro, digo, hija, es que sin gafas no te veo, entonces ya... Bueno, pues sentamos en... Mira, es que veo bastante mejor así. Bueno, a lo que iba. Sentencia del Tribunal Supremo 28 de septiembre de 2018. Lo habitual es que estos delitos no los cometa una persona física como tal, sino que sean promociones grandes en los que el promotor tenga el concepto de persona jurídica. Este es uno de los delitos que puede cometer la persona jurídica, por otro lado. Pero claro, esta sentencia del Tribunal Supremo lo que nos dice, y es importante, que la condición de promotor, concretamente, no resulta del hecho de ser socio o administrador, si no se precisa cuál fue la concreta intervención respecto de la que causa el perjuicio al bien jurídico protegido. Esto tiene su razón de ser en que el derecho penal es un derecho penal de autor. Es decir, por el mero hecho de estar ahí, no tengo que ser considerado como sujeto activo del delito si no he tenido ningún tipo de intervención. El elemento subjetivo de este delito, ¿qué es esto? Bueno, me he vuelto a pasar. Esto sí que va a ser interesante, pero voy a ir poco a poco. El elemento subjetivo, este es un delito doloso, es decir, que hay que cometerlo porque quiero, porque sé lo que estoy haciendo, porque sé que o es un espacio especialmente protegido, es un suelo rural o rústico, porque la obra no es autorizable por cualquiera de las circunstancias, bastando el dolo eventual, es decir, tengo mis dudas. Es más, pienso que puede ser prohibido, pero bueno, pase lo que pasa, yo actúo. Ese es el dolo eventual. Lo que sí que no está permitido o no está previsto, que este delito se cometa de forma imprudente. Como saben, y si no lo saben, se lo digo yo, porque para eso estoy. Los delitos solo se admiten su comisión imprudente si específicamente así lo dice el Código Penal. Por ejemplo, la prevaricación urbanística no se admite la comisión imprudente, la prevaricación judicial sí que se admite su comisión imprudente, pongamos, por ejemplo. El objeto típico. El objeto típico habla de obras de urbanización, construcción o edificación. ¿Qué es la urbanización? Tengo un jaleo de gafas ya, de verdad. Tú podías ir chivándome algo. Don Carlos está ahí, don Carlos está allá. ¿No? Yo estoy muy adentro, don Carlos, lo que usted dice. Juan Carlos es alumno mío, pero lleva tiempo preparando, pobre, quiere ser juez y no sabe dónde se mete. Entonces es muy obediente. Y es buena cosa, además. Me pasa, pone ahí inspector y me estoy... Bueno, objeto típico, urbanización. El artículo 7.1 de la Ley 7/2015 del suelo se entiende por urbanización el paso de un ámbito de suelo, de la situación del suelo rural al urbanizado para crear, junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más parcelas aptas para la edificación o uso. Construcción es una obra que no puede considerarse edificación por su escasa entidad constructiva
y edificación toda obra de carácter permanente, público o privado con fines residenciales. La sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2006 o 7 de febrero de 2012 nos dicen que debe calificarse como construcción todo cuanto se produce por la obra del hombre y con el empleo de los medios mecánicos y técnicos apropiados o una sustancial modificación con vocación de permanencia de la configuración original de la zona geográfica afectada. A partir de aquí, todo lo que les voy a decir es jurisprudencia. Todo lo que os voy a decir, perdón, porque a veces me va el rejo canario, llevo 22 años en Canarias y utilizo mucho el ustedes. Y esto, por eso digo que es especialmente interesante que luego se puedan hacer con la ponencia, porque hay como 100 sentencias más o menos que les va a decir lo que puede ser edificación, lo que puede ser construcción, lo que no puede ser ni edificación ni construcción. Empezando por, no las voy a decir ahora todas porque me quedan 20 minutos, bueno, me queda de sobra, la verdad. La sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, 18 de julio de 2018, se entiende por edificio, con el diccionario de la Real Academia Española, una construcción fija hecha con materiales resistentes para habitación humana o para otros usos. La Audiencia Provincial de Murcia, la sentencia de 27 de septiembre de 2018, señala toda actividad de modificación sustancial de la configuración original del terreno con vocación de permanencia realizada por el hombre y con el empleo de los medios mecánicos y técnicos apropiados, exigiendo los siguientes requisitos: que sea una obra de nueva planta, no una reposición, ni rehabilitación, ni reconstrucción, ni todo eso, que tenga una entidad o importancia suficiente para considerar que atenta al bien jurídico, que sea una obra permanente o fija al suelo, con vocación de permanencia, no movible ni desmontable fácilmente, y sin que quepa olvidar lo dicho por la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 19 de enero de 2012, que señala que la ejecución de toda obra artificial que modifique la naturaleza de un terreno, extendiéndose a actuaciones de uso del suelo como excavaciones, movimientos de tierra, etcétera, mientras que la edificación sería una construcción que materializa un aprovechamiento objeto de regulación urbanística y cerrada con techo. Muy importante es la sentencia que tengo ahí de la Audiencia Provincial de Castellón de 30 de junio de 2006. Es importante porque el recurso de casación se califica como paradigmático lo dicho por el Tribunal Supremo en la sentencia de 29 de diciembre de 2006, que dice, 29 de noviembre de 2006, que dice: no tenemos la menor duda de que la actividad mediante la cual aparece esa red de caminos donde antes no existían debe calificarse como construcción, por cuanto se produce por la obra del hombre y con el empleo de los medios mecánicos y técnicos apropiados, produciendo una sustancial modificación con vocación de permanencia de la configuración original de zona geográfica afectada. Y la sección primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas del 22 de octubre de 2018 aplicó punto por punto esta sentencia del Tribunal Supremo. Algunos ejemplos de la jurisprudencia constitutivos de construcción, edificación, urbanización: casa de madera sobre plataforma de hormigón, realización de movimientos de tierra para allanar el terreno y levantar una casa de madera prefabricada, construcciones sobre suelo no edificable de una cuadra integrada por 5 boxes de caballos. 5 minutos me quedan. Un poquito más. Bueno, 7. Como he adquirido el compromiso de hacerles llegar la ponencia, todo esto, que repito, es muy interesante, pero no... Es muy interesante no porque lo haya dicho yo, porque en realidad esto es parte de una sentencia de la que sí que fue el ponente, pero en realidad esto es un trabajo de un fiscal llamado Manzaneda y de una sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife de 2011 que yo me limito a transcribir en una sentencia nuestra, pero que sí que considero interesante que se le haga llegar por parte de la organización. Más interesante es llegar a lo que es el concepto de no autorizable, porque en realidad es la base. Nosotros dijimos ya en la sentencia que antes cité de 2012 que no autorizable es lo que ahora mismo no se puede hacer ni se va a poder hacer en el futuro. Que pase lo que pase, va a ser ilegal. Va a ser ilegal hoy, va a ser ilegal mañana, va a ser ilegal en medio. ¿Qué nos dice la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2008? No autorizable significa que la obra ya iniciada o realizada no pueda ser reconocida posteriormente como ajustada a la legalidad, lo que comprende tanto las obras realizadas sin licencia, que no sean legalizables, como también las que, contando con licencia y al margen de posibles responsabilidades al haberse obtenido legalmente, no eran autorizables. Se me ha olvidado comentar que nosotros lo que no vamos a sancionar es que la obra se ejecute sin licencia, para eso está el derecho administrativo. Nosotros vamos a sancionar algo más. Y continúa diciendo, por tanto, no será autorizable aquella obra que ni está autorizada ni es susceptible de autorizarse. Se trataría de una actuación que no ha obtenido la licencia municipal conforme a los instrumentos urbanísticos previstos en cada momento. Relacionado con el concepto de no autorizable está
la legislación que se ha de aplicar en el momento que se ha de tener en cuenta para sancionar la conducta. ¿Cuál es? ¿La que estaba vigente en el momento de la ejecución o la que estaba vigente en el momento de la decisión? Y ahí la doctrina es unánime, la doctrina de la jurisprudencia es unánime. Que se ha de estar a la normativa aplicable al momento de la ejecución de la obra, no a futuros planeamientos urbanísticos, no a futuras modificaciones. Si en el momento que yo ejecutaba era no autorizable, será sancionable sin perjuicio que pueda dar lugar a la no demolición, porque en ese momento sea autorizable cuando se vaya a ejecutar. Pero la sanción penal, sea de inhabilitación, sea de prisión, sea de multa, va a ser impuesta. Así nos lo dice la Audiencia Provincial de Jaén, la sentencia de 31 de octubre de 2019. Ha de estarse a la realidad en el momento de suceder los hechos. Y esa realidad no es otra que la de la existencia de una serie de edificaciones realizadas en suelo no urbanizable y no legalizable. Y ello con independencia de que en un futuro no pudieran se pudieran legalizar, porque en palabras del Tribunal Supremo no puede entenderse esa última excepción a tan futuras como inciertas modificaciones que ni siquiera dependerán competencialmente en exclusiva de la autoridad municipal. O la Audiencia Provincial de Pontevedra, que hemos de dejar claro, de 19 de diciembre de 2018, hemos de dejar claro que la normativa aplicable a la hora de determinar si una edificación es o no autorizable es la normativa que rige en el momento de los hechos. Y en el mismo sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de febrero de 2018, que dice: solo cuando esa norma extrapenal suponga una valoración distinta de la conducta sancionada será predicable esa aplicación a hechos anteriores. Y evidentemente, como pongo ahí, dentro de la normativa administrativa deberemos estar no solo a la legislación principal, sino también a las normas subsidiarias, porque al fin y al cabo constituye parte de esa norma básica de ordenación del territorio. Vamos a un aspecto importante, de la demolición, del artículo 319.3 del Código Penal. En primer lugar, yo entiendo que este artículo 319.3 es sobreabundante o es innecesario en la medida que el artículo 339 establece la obligación de reponer a la realidad física alterada a costa del ejecutante de la obra, a costa del responsable penal. Por lo tanto, el artículo 319, cuando dice que podrá acordarse la demolición de la obra, ya está previsto en el artículo 339. Pero además, utiliza el término podrá como si fuese facultativo, es decir, ya veré si te la derribo o no derribo. Nosotros ya hemos dicho, los jueces y tribunales hemos dicho hasta la saciedad, que aunque diga podrá, aunque establezca su término facultativo, en realidad es obligatorio. Y con respecto a la figura jurídica o el concepto que tenemos que tener de la demolición, ni es una pena, porque no está en el libro primero del Código Penal y está prohibido establecer penas en el libro segundo del Código Penal. Entiendo que tampoco es responsabilidad civil, porque en el artículo 319 dice podrá, y los artículos 108 y siguientes del Código Penal dice que toda la comisión de delito que dé lugar a daños y perjuicios obligará a su indemnización, por lo que entendemos que es una consecuencia jurídica, además entiendo que inevitable. Si construyo donde no debo, o sin los títulos habilitantes, o sin que sea autorizable, tendré que derruir. Y la demolición es obligatoria, eso lo entiende toda la jurisprudencia. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de mayo de 2013, si bien la de 11 de noviembre de 2016 y 13 de enero de 2018 dice que habrá que atender a la gravedad del hecho, la naturaleza de la construcción, la proporcionalidad de la medida en relación con el daño que causaría al infractor y en caso de implicarse solo intereses económicos. La Audiencia Provincial de Jaén, de 31 de enero de 2019, la demolición deberá acordarse en los siguientes supuestos: cuando conste patentemente que la construcción de la obra está completamente fuera de la ordenación, en los supuestos que haya existido una voluntad rebelde del sujeto activo del delito a las órdenes o requerimientos de la Administración, y en todo caso cuando el delito contra la ordenación del territorio se añada un delito de desobediencia a la autoridad administrativa o judicial. Resumiendo, la demolición es obligatoria, si bien en algunos supuestos, como por ejemplo la Audiencia Provincial de Huelva, una sentencia de 2018 que está por ahí, bueno, la encontraría, dice que limita la suspensión de la ejecución de la pena o condiciona la ejecución de la suspensión de la pena a la demolición o no. Si tú demueles voluntariamente y no te ingreso en prisión, si no demueles vas a ir a prisión, además vas a demoler de todas formas, o sea que te va a dar igual. Aunque el artículo 319.3 de la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 establece una posibilidad de suspensión de la demolición, no de suspensión de la ejecución de la obra. Todo ello para garantizar los derechos de los terceros de buena fe que ya han adquirido, desconociendo que efectivamente esa obra carecía de los permisos bien ejecutada en un espacio no autorizable o un espacio especialmente protegido. Por otro lado, también la reforma de 2010 estableció en el artículo 319 la posibilidad del comiso de las ganancias obtenidas con estas obras ilegales. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando tú me dijiste que estaba en el contencioso, yo le preguntaba a un amigo que era abogado de Telefónica y digo, tío, ¿instaláis antenas?
y al mes, mes y medio, os las hemos derribado. ¿Para qué lo hacéis? Es que la pasta que ganamos con ese mes y medio facturando nos compensa mucho más que la exigua sanción que me vas a poner tú, bueno, que va a poner la Administración y luego tú vas a confirmar, ¿no? Por eso ahora mismo el comiso está perfecto. Acabando la prevaricación, el artículo 320, que está en relación con el artículo 304, prevaricar, es decir, dictar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia, que requiere el dictado de una resolución, sea por acción o por omisión, y que yo conozca, cuando dicto esta resolución, que efectivamente es injusta porque contraviene de forma grosera, patente y arbitraria la normativa en vigor. La prevaricación urbanística no difiere de la prevaricación en general del 404 más que en el ámbito en el que se refiere, es decir, a términos administrativos. Hay que partir de la base que una licencia hay que concederla. Si concurren los requisitos legales, la licencia se concede, sin perjuicio de que efectivamente para conceder esa licencia bien el promotor haya falsificado los datos, con lo cual estaríamos en un concurso de leyes con el delito de falsificación, bien los técnicos han informado desfavorable, bien hayan falseado también su informe, bien yo como persona que concede la licencia me salto a la torera. Esa es la prevaricación. Y por último sí que es importante, un minuto, vale, el artículo 339. El artículo 339 es el tipo especialmente agravado cuando las obras afecten un espacio natural protegido. ¿Qué ha hecho? Es que eso no... Bueno, da igual, yo se lo cuento. ¿Qué dice el artículo 338, perdón. Se impondrá una pena superior cuando las obras ejecutadas afecten un espacio natural protegido. Eso dice en resumen. Bien, pues nos dice la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2018, que tiene razón el Ministerio Fiscal cuando afirma que debería haberse incluido la sanción en este artículo 338. Lo que ocurre es que por parte del tribunal no se consideró como un hecho probado que se hubiese ejecutado en esas obras, y dice el Tribunal Supremo, y los hechos probados del Tribunal de Instancia yo no los puedo modificar si no hay discusión previa sobre estos hechos probados. Pero más importante es la sentencia de 18 de diciembre de 2007. Esta sentencia de 18 de diciembre de 2007 del Tribunal Supremo, 18 de diciembre de 2017, perdón, estudia un caso en que se ejecutan unas obras en una cepa, en un lugar de interés comunitario, y además que está especialmente protegido por todas esas circunstancias en Galicia. Pero, ¿qué es lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo? Efectivamente, se ejecutaron las obras. Y como os dije antes, se ejecutaron, se construyeron, pero no afectaron al espacio, es decir, no lo minusvaloraron, no se acreditó que lo habían minusvalorado, por lo tanto no se puede aplicar el tipo agravado, que es la doctrina que estableció el Tribunal Supremo en el caso Prestige, en la sentencia de 14 de enero de 2016, que dijo que no se había acreditado efectivamente el daño causado. Y con esto y un bizcocho, pues yo he terminado.